En este video contamos con unos datos fuentes que están escritos de una manera y queremos escribirlos de otra. Particularmente contamos con una columna, que es esta columna acá, donde cada celda tiene puntos y comas, palabras y puntos y comas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es eliminar una sucesión de puntos y comas y solo dejar uno entre cada palabra. Para que vean lo que vamos a obtener, le voy a dar clic en actualizar y fíjense cómo en esta celda tenemos una palabra, un punto y coma, la otra palabra y así sucesivamente para todas las celdas del rango. Antes de ver el paso a paso de esta automatización en Excel de esta macro, suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido como este. Lo que primero vamos a ver entonces es la lógica del problema. ¿Qué lógica utilizamos para resolverlo? Para eso vamos a copiar el dato de la primera celda. Copiamos, pegamos en un PowerPoint. Vamos a agrandar así vemos bien. Agrandar un poco la letra. Y fíjense lo siguiente. Acá yo tengo 4 puntos y comas a la izquierda, luego una palabra, dos palabras en realidad, el nombre de un curso, luego varios puntos y coma, otro nombre de curso, y no hay un patrón definido. A veces los cursos pueden tener una palabra, a veces pueden tener dos, pueden tener tres. Entonces es muy variable el valor de una celda a la otra. Lo mismo con la cantidad de cursos. ¿Sí? Este, va a haber celdas que tengan más cursos, otras que tengan menos. Entonces no hay un patrón estable. Y lo que yo quiero es que entre cada nombre de cada curso haya un único punto y coma. ¿Ok? Entonces la idea que surge para resolver el problema es la siguiente. Vamos a ir recorriendo cada uno de los elementos de esta celda y en función de su valor, ¿sí? Y de otras condiciones, vamos a armar un segundo vector que lo vaya copiando. ¿Está? Que lo copie, pero en caso de que, por ejemplo, haya un punto y coma, que lo reemplace por un carácter vacío. ¿Está? Entonces, imaginemos, evaluamos este punto y coma, como es vacío, generamos el elemento 1 del nuevo vector. Vamos a escribir acá un vector, ¿sí? El elemento 1 va a ser igual a vacío, ¿sí? Vacío entre comillas, comillas. El segundo elemento, cuando venga a analizar el segundo, como es punto y coma, entonces va a ser también vacío, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora bien, como yo quiero dejar el 1 entre cada palabra, está por ejemplo este, lo voy a dejar, tiene que pasar alguna otra condición además de que sea punto y coma. ¿Está? Entonces vamos a evaluar el carácter siguiente. Y la lógica que vamos a utilizar es la siguiente. Si el carácter es igual a punto y coma y además el carácter siguiente es punto y coma, entonces el elemento del vector es vacío. ¿Ok? Caso contrario, o de otra manera, si no se cumple la condición primera, el carácter es igual
al carácter evaluado. ¿Está? Entonces, fíjense que se tienen que cumplir dos condiciones para que si este es punto y coma y además el siguiente es punto y coma, entonces que el elemento sea vacío. ¿Está? Entonces, imaginemos, cuando evaluamos este, que va a ser el 1, 2, 3, el cuarto carácter, fíjense lo que pasa. Es punto y coma, pero el siguiente no es punto y coma. Entonces, esta condición no se cumple. ¿Está? Como no se cumple, el carácter va a ser igual al punto y coma. ¿Está? Entonces yo vengo vacío, vacío, vacío. Cuando evalúo el cuarto, no se cumple la condición, entonces va a ser igual a quién? A este, al carácter. Entonces va a ser igual a quién? A punto y coma. Punto y coma. Luego viene y evalúa la A. Entonces la A ya es distinto del punto y coma. Por lo tanto, no se cumple la condición y el carácter del nuevo vector va a ser igual a la A. Lo mismo con la letra siguiente, la D. No es punto y coma, no se cumple la condición, entonces el elemento del nuevo vector va a ser la letra D. Y así sucesivamente voy a ir copiando el mismo valor de la celda dentro de un vector. ¿Está? Y finalmente lo que vamos a hacer una vez que tenemos todo el vector armado, lo que hacemos es quitar de ese vector los espacios vacíos. Están los caracteres que son espacio vacío. Y de esa manera obtengo el resultado que les mostré antes. Bien, ahora lo que tenemos que armar es todo el código. Y es importante saber que vamos a tener que utilizar un ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de punto y coma que tengo y de palabras y demás es variable de una celda a la otra. Entonces tengo que ir recorriendo desde el primer carácter hasta el último. ¿Ok? Así que bueno, vamos a hacerlo en el siguiente capítulo. Bueno, ahora que ya sabemos la lógica del problema, vamos a trasladarlo a la creación del código en Visual Basic. Para eso vamos a la ficha programador. Bueno, siempre por defecto estamos en inicio. Vamos a la ficha programador, Visual Basic. Vamos a insertar un nuevo módulo. Y acá vamos a crear la macro. Vamos a ponerle subetiquetas. Este es el nombre de esa macro. Y en principio vamos a trabajar solamente con la celda AK2. ¿Sí? Luego vamos a hacer lo mismo para todas las celdas sucesivas. Entonces, primero que nada vamos a definir una variable que vamos a llamar variable texto, de tipo string. Bien, luego vamos a definir una variable largo, que va a ser el largo de ese texto, o sea, la cantidad de caracteres. Cada una de las celdas va a tener un carácter distinto. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar ahora solamente en la celda AK2. Entonces, dim largo de tipo integer, lo ponemos con integer. ¿Sí? Porque cuenta la cantidad de caracteres. Entonces es un entero. Bien, después de definir texto largo, vamos a definir una variable contador. La vamos a llamar i, también integer. Y esa variable i es la que va a ir recorriendo cada posición del texto. ¿Ok? Bien, vamos a definir una variable que va a ser vector. ¿Sí? Un vector dinámico. Y vamos a ponerle de tipo variant. Bien. Y ahora vamos a definir algunas cosas. Si texto va a ser igual a hoja 1
¿sí? Hoja 1, acá tengo el nombre interno, hoja 1, punto range, dijimos la celda AK2, con mayúscula, AK2, cierro, punto value. Bien, ese va a ser el texto. Después, el largo va a ser igual al largo de ese texto, con la función len. Len es largo de texto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a escribir el ciclo para que vaya recorriendo desde el primero hasta el último carácter. Entonces, for i igual a 1 hasta largo. ¿Ok? Y en ese ciclo vamos a poner el condicional sí, que acá en Visual Basic es if. ¿Está? Entonces, if. ¿Se acuerdan que era? Acá lo tengo escrito. Si el carácter es igual a punto y coma, y además el carácter siguiente es punto y coma, entonces el elemento del vector es vacío. Entonces también tenemos que definir antes el vector. ¿Ok? El vector. Entonces el vector, una vez que yo defino quién es texto, quién es largo, le vamos a poner redim. Bien. Entonces definimos el tamaño de ese vector, ¿sí? Que va a tener el mismo tamaño que el texto original, porque va de 1 hasta el largo. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos entonces con el ciclo. ¿Y cómo, cómo sabemos cuál es el carácter de la posición i? ¿Está? Nosotros queremos el carácter de la posición 1, después de la posición 2, después de la posición 3. Entonces, el carácter de la posición i. ¿Está? Entonces, escribimos con la función mid. ¿Sí? Fíjense, mid me pide la variable texto, que va a ser texto, coma, donde esta es la posición i, ¿sí? Esta es la posición i, y esto lo dejamos en 1, ¿sí? Len en 1. Entonces, si el carácter de la posición i es igual a punto y coma, y además, o sea, estoy poniendo y, and en inglés, y la posición siguiente, ¿y cómo sé quién es la posición siguiente? I más 1, ¿sí? Entonces, si la posición que evalúa, que primero va a empezar con el 1, después con el 2, así hasta largo, es igual a punto y coma, y la posición siguiente es igual a punto y coma, entonces, y acá es el sí verdadero, es lo que yo quiero que pase. La posición del vector, o sea, vector sub i, ¿a quién va a ser igual? A esto, ¿sí? A esto va a ser igual. Perdón, a vacío, ¿ok? Si es punto y coma y el siguiente punto y coma, vacío, acuérdense, ¿sí? El elemento del vector es vacío si se cumple esta condición. Y caso contrario, le ponemos else, que la posición del vector, en lugar de ser vacío, sea igual a esto que escribimos acá. Al carácter de la posición y del texto original. ¿Ok? Y cierro el if. Cierro el if, cierro el condicional. Y luego cierro el ciclo for con next. ¿Ok? Bien, entonces este ciclo
es el que va evaluando y me va armando el vector. Bien, bien. Entonces, una vez que armamos el nuevo vector, ahora yo lo que tengo que hacer es asignarle un valor a esta celda. ¿Sí? Asignarle un valor a esta celda. ¿Qué va a ser ese vector? O sea, yo tengo que decir que esta celda va a ser igual a ese vector, al vector generado, y que le saque los espacios. Entonces, ¿cómo hacemos ese código? Bueno, de esta manera. Hoja 1.range, en lugar de acá va a ser AL, ¿sí? AL2 punto value va a ser igual a join, y acá vamos a poner vector, coma. ¿Qué es lo que hace este código? Toma el vector que fue generando y a ese vector le saca los componentes que están vacíos. ¿Está? Todos estos. Yo le puse que son vacíos, eh, los quita. ¿Está? Entonces, vamos a ejecutar este código. Vamos a ejecutarlo. Bien, lo ejecutamos. Y ven cómo anduvo perfecto. Ahora, hay una pequeña diferencia con el código original que yo les mostré, y es que al principio tengo un punto y coma y al final tengo un punto y coma. Entonces, para eliminar el primer punto y coma y para eliminar el último punto y coma es un poquito más complejo. Y eso lo podemos ver, lo pueden ver si quieren, lo tenemos en nuestro curso. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es aplicar lo mismo que para esta celda, o sea que le quede el punto y coma al principio y al final, pero para todas las restantes. Bien, para eso vamos a utilizar un ciclo. Entonces, vamos a Visual Basic y vamos a definir otra variable j de tipo, acá vamos a decirle long. ¿Por qué? Porque j yo puedo tener muchísima cantidad de celdas. ¿Sí? Puedo tener miles y miles de celdas, entonces quiero aplicarlas para todas y integer no me va a servir. Entonces j de tipo long y vamos a decirle que para j igual a 2, tú, pongámosle 100, vamos a hacerlo para los primeros 100, para las primeras 100 celdas. Esto obviamente lo puedo modificar hasta la última fila y demás. Entonces para j igual a 2 hasta 100, el texto va a ser hoja 1 range y en lugar de AK2 va a ser AK concatenado con la letra J. ¿Sí? Bien, esto queda todo igual, esto queda todo igual. Y acá en lugar de L2 va a ser AL concatenado con la J. Y cierro el ciclo NextJ. ¿Sí? Cierro. Y acá le voy a poner Next y por las dudas. Bien. Entonces, esto lo que va a hacer es ir recorriendo desde la celda AK2 hasta la celda AK100. Entonces, ejecuto y fíjense que ya lo aplicó para las primeras 100. Perfecto. ¿Cómo hago para asignarle una macro al botón? Bueno, voy a clic derecho. Bueno, este botón les muestro cómo lo armo. Vamos a armarlo desde cero. Vamos a insertar ilustraciones, formas. Elijo una forma. Escribo el texto. Vamos a ponerle negrita. Bien. Clic derecho, asignar macro, etiquetas, aceptamos y listo.
Voy a eliminar, la voy a ejecutar nuevamente y ahí funcionó. De nuevo les digo, en nuestro curso tenemos el ejercicio completo donde además hacemos un extra que no es tan sencillo como parece, donde eliminamos el primer punto y coma y el último. Porque de esta manera el ejercicio no está completo y no nos sirve para nuestro objetivo. O sea, si yo quiero cargar los datos en un sistema con esta configuración no me va a dejar. Y si elimino el primer punto y coma y el último, sí me va a dejar. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like si les gustó. Y bueno, síganos en las redes para obtener más contenido como este.